Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La tristeza no se llora, la tristeza se supera. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Si quieres, claro que puedes. Todo depende del color del cristal con que se mira. Vivimos rodeados de mensajes optimistas, positivos, que nos invitan a fijarnos solo en el lado bueno de las cosas. Y mientras te comparas con estos mensajes, ves pues que en tu vida no hay ni unicornios, ni brilli brilli, maldices tu vida, tu pinche suerte y no acabas de remontar. Vivimos como atrapados en un Instagram donde los sentimientos han pasado a un segundo plano, asfixiados por esas caritas sonrientes y los mensajes felices. Cuando nos salimos de esa especie de arco iris en el que estamos atrapados, pues ahí vemos la realidad. Un mundo repleto de problemas y momentos complicados, donde más de 300 millones de personas conviven con depresión y otros tantos con ansiedad, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Altos, bajos, feos, guapos, hombres, mujeres, ancianos, adolescentes, niños sienten la presión de aparentar que todo está bien, aunque sean incapaces de gestionar sus emociones. Y por eso hoy, en Crecer, hablaremos de qué podemos hacer para ir en contra de esa corriente, dejarnos de brilli-brillis y unicornios, remangarnos y mejorar nuestra vida. Y lo vamos a hacer de la mano de dos expertos, dos psicólogos y psicoterapeutas. Buenaventura del Charco, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Yo encantada de tenerte al micrófono. Ventura del Charco cuenta con más de 13 años a sus espaldas viendo pacientes en consulta y nos va a trasladar muchas de sus vivencias. Articulista, divulgador y docente en diversas universidades. Ventura, llevamos ya varios años en los que se está intentando transmitir la idea de que la receta mágica para ser feliz consiste en ver el lado fantástico de las cosas. ¿Crees que ocurrió algo, algún hecho, algún hito que hizo que de repente ese pensamiento se instalara? Bueno, los orígenes de esto y las causísticas, es decir, cómo hemos llegado a todo esto, es un proceso complejo. Hay una parte que viene mucho de nuestra manera de entender la cultura, ¿no? Porque somos una cultura muy racional, en la que parece que todo depende de cómo interpretamos la realidad. De hecho, hay algunas escuelas de psicología que han sido las que más han funcionado, que han dependido de esto, pero yo creo que sobre todo se debe a que en los últimos años hemos desarrollado una sociedad cada vez más tristofóbica, hemos desarrollado una sociedad que cada vez le tiene más miedo al dolor y más miedo a todo lo que no es agradable y atractivo, y entonces se convierte en algo muy tentador esta idea de que todo depende de cómo lo veamos. Uh-huh. También finalmente creo que hay una parte un poco social o colectiva de que en esta cultura individualista también estamos privatizando el malestar y estamos empezando a considerar que lo que nos ocurre simplemente depende de nosotros, como si no hubiera factores sociales, económicos, culturales, de la influencia de los medios de comunicación, que lógicamente también tienen un impacto en cómo nos sentimos. En tándem con Buenaventura contamos con Jordi Gil. Jordi, muy buenos días, bienvenido al programa. Hola, buenos días. Jordi, como Ventura, también es psicólogo, psicoterapeuta, pero su especialización es psicología del trauma. Jordi, quizá lo más complicado de entender muchas veces es cómo definimos trauma de una forma muy sencilla, porque solemos pensar que trauma es algo terrible que nos ha ocurrido. ¿Es así? Claro, el trauma, bueno, su origen etimológico significa herida. Uh-huh. Y bueno, es un daño que hemos recibido y sí que es importante esto que cuentas, que el trauma no tiene no tiene por qué ser algo muy grande, puede ser algo pequeño, mediano, que cómo se relaciona una persona con una amiga puede producir un trauma, que mi mejor amiga se cambie de cole puede ser un microtrauma, es según cómo se atienda el dolor, que un dolor pasa a ser un trauma o se queda solo en un dolor. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Vamos a analizar si las soluciones a nuestros problemas están fuera o por el contrario están dentro de nosotros, y de nuestro esfuerzo depende conseguirlo o no. Así que sin más preámbulos, comenzamos.
Buenaventura del Charco es autor de la obra Hasta los cojones del pensamiento positivo, editado recientemente, bueno, no tan recientemente, pero ya va por la tercera edición, por Editorial Samarcanda. Una crítica mordaz e inteligente a los mensajes tan bonitos como vacíos de contenido con los que nos ametrallan. Como decía, tercera edición y más de 11.000 copias vendidas. Ventura, ¿cómo surgió la idea de escribir esta obra tan crítica? Divertida, pero crítica. Bueno, pues la verdad que surgió de, como dice el libro, estar hasta los cojones. Mira, yo, como bien decías antes, y igual que mi compañero Jordi, yo creo que nosotros somos psicólogos de trinchera, ¿no? Somos gente que no se dedica meramente a dar conferencias, a hacer contenido en Internet, sino que somos personas que trabajamos con la realidad de los pacientes y que vemos que al final las cosas pues no son tan bonitas ni tan sencillas, ¿no? Y entonces yo lo que cada vez más veía en mi consulta era que me venía mucha gente que se sentía muy culpable por tener reacciones normales, ¿no? Como estar puteado cuando tu novia te deja, como tener ansiedad cuando en el trabajo tienes unas condiciones difíciles, como sentir rabia cuando mis padres no me tratan bien. Entonces, de alguna manera, empecé a darme cuenta de que este tipo de pensamiento, que yo simplemente lo había visto como literatura de ciencia ficción más que de autoayuda, como un engañabobos, me empecé a dar cuenta de que era algo terriblemente dañino y pernicioso porque estaba haciendo a la gente sentirse culpable por estar mal. De manera que cuando tenían un problema, tenían el problema y una dosis extra de dolor, una tapica de sufrimiento, y esa tapa era el sentimiento de culpabilidad por estar siendo personas tóxicas, por no estar teniendo la buena actitud, por atraer malas vibras y todas estas gilipolleces. El título del libro es una declaración absoluta de principios. Defínenos para ti qué es el pensamiento positivo, porque también creo que es una expresión bastante manida. Bueno, es una expresión bastante manida porque también se ha devaluado bastante, ¿no? Para mí el pensamiento positivo es un cúmulo de clichés, de tópicos, pero en el fondo para mí son tres procesos. Uno de ellos es culpabilidad, como decía antes. Sí. Otro de ellos es represión emocional, porque al final con todas esas buenas palabras a lo que nos están invitando es a reprimir y evitar la tristeza, la ansiedad, la rabia y un montón de sentimientos que no son agradables, pero que son muy adaptativos y necesarios. Y por último, también me parece que es cobardía, porque esto de mirar el lado bueno de las cosas, bueno, pues si tengo un problema, seguro que Jordi esto le pasa igual, lo que tenemos que mirar es el problema, ¿no? Lo que tenemos que mirar es el trauma, lo que tenemos que mirar es el dolor, porque es la única manera de poder entenderlo. Algo que no miras no lo entiendes, y algo que no lo entiendes no lo puedes solucionar. Entonces creo que también tiene mucho de cobardía. ¿El pensamiento positivo, Ventura, y buenismo tienen que ver? Bueno, ahí no creo que directamente, pero sí que creo que tienen una conexión. Primero en esa parte en la que, como cada vez más, queremos huir de todo lo que es desagradable y le damos a todo un filtro de Instagram, le damos a todo un barniz de purpurina para intentar protegernos de la realidad, ¿no? Que la realidad a veces pues, es muy bonita. Yo creo que la vida merece la pena de cojones, pero también es verdad que la vida tiene el dolor y el dolor forma parte de la vida y hay que aprender a estar con él, ¿no? Entonces, el buenismo y el pensamiento positivo se parecen en este punto de querer edulcorar y dulcificar una realidad a la que nos da miedo enfrentarnos y también quizá en culpabilizar a la gente en determinado tipo de sentimientos o de emociones, porque hay una especie como de imperativo moral o ético en tener que vivir las cosas de una manera determinada. Hace 2 semanas aproximadamente uno de los temas alrededor de los cuales giró el programa fue la psicología positiva. ¿El pensamiento positivo y la psicología positiva son lo mismo, van de la mano o estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver? Vamos a ver, tienen una parte en común. A mí me gusta decir que el pensamiento positivo es la versión hacendado, la marca blanca de la psicología positiva. Bueno, digamos que con la psicología positiva sí que hay un debate intelectual, académico y científico dentro de la comunidad de la psicoterapia y de la salud mental, en el sentido de
que bueno, pues es una rama que tiene una serie de investigaciones y de estudios serios y formales, y luego, bueno, pues dentro de eso, pues hay autores que estamos más de acuerdo que otros, ¿no? Yo personalmente tampoco estoy a favor de la psicología positiva, pero porque yo no estoy en el sentido de forzar nada, ¿no? Ni forzar estar bien, ni forzar estar mal. Yo lo que creo es en la congruencia y en la honestidad emocional y en permitirnos vivir las cosas como vienen, ¿no? Pero bueno, pero ahí sí que digamos que hay una serie de instituciones serias, hay una serie de investigaciones, y aquí podemos tener un debate de enfoques, ¿no? O un debate académico, de la misma manera que, no sé, pues que un socialista y un liberal en términos de economía pues tienen un debate, pero los dos son escuelas serias dentro del pensamiento económico y político, ¿no? En cambio, el pensamiento positivo pues no llega a estos estándares y se queda en el reduccionismo, se queda en el cliché y se queda en la taza de café con una frase bonita. Hace un instante, Buenaventura del Charco nos hablaba de la culpa que surge porque, caramba, no te sientes como ponen las frases de Instagram, sino que te sientes jorobado, fastidiado. Y cuando la culpa se nos une a la emoción que estamos sintiendo, ahí tenemos un cóctel complicado de deshacer. Además de culpa, ¿cree el pensamiento positivo nos quita responsabilidad sobre lo que nos pasa? Bueno, hay una parte, es un poco ambiguo, la verdad que tiene un mensaje de incluso lo que en psicología llamamos discurso de doble vínculo, ¿no? Que también hay mucho en el trauma, seguro que Jordi lo opina igual, que es cuando te digo una cosa y la contraria, ¿no? Un padre que te dice que eres muy importante para él, pero luego está todo el día trabajando, ¿no? Hay una especie como de disonancia en eso. El pensamiento positivo, por un lado, nos dice que hay una fórmula de la felicidad, que hay una manera en la que podemos ser felices y no tener que pelear en la vida, y yo creo que la vida tiene mucho de pelea, pero por otro lado, y ahí puede parecer que nos desresponsabiliza, pero luego por otro lado pone un nivel de exigencia muy alto. Todos estos eslóganes de sé tu mejor versión, todos estos imperativos de tienes que salir de tu zona de confort, tienes que estar siempre sonriendo, tu bienestar depende de ti, hacen también que de alguna manera la persona se sienta como muy obligada a tener que estar siempre en una mejora que le llaman desarrollo personal, pero que en el fondo no es sino una falta de aceptación de nosotros mismos y de la parte de nosotros que sufre y que lo pasa mal, ¿no? Sí, yo tengo integrados todos esos, integrados no, o sea, me creo y practico todos esos eslóganes positivistas, y me llega alguien que me importa y me cuenta su problema y entonces le suelto uno de esos que me he aprendido de memoria. ¿Dónde queda la empatía? Bueno, pues este es el problema, ¿no? Yo creo que el problema de todo esto es que la sociedad se está deshumanizando de cojones, ¿no? Porque por este buenismo cada vez nos atrevemos menos a ser, porque por el pensamiento positivo cada vez le tenemos más miedo al dolor, por la dinámica del consumismo, por también la tecnificación, ¿no? Que creo que en esto la psicología está haciendo mucho daño. Ya todo lo estamos reduciendo al mindfulness, estamos reduciéndolo a la técnica psicológica de no sé qué. Entonces todo esto quita el espacio a la humanidad, a la calidez, al acompañamiento y a todo esto que las psicoterapias humanistas llevamos reivindicando tantos años. Porque si realmente sentimos que nos hace falta terapia, eso no es sustituible por otra cosa. Hay que remangarse y hacer terapia. Bueno, yo creo que la terapia es una manera de cambio y de crecimiento. Desde mi punto de vista es la más óptima, ¿no? Es, digamos, la más eficaz. Pero bueno, sí que entiendo que puede haber también otro tipo de cosas que pueden ayudarnos, quizá como complemento, ¿no? Complemento. Bueno, pues no sé, creo que ahí está la espiritualidad, creo que ahí está lo que hablamos simplemente de la humanidad y el encuentro con la otra persona, el compartir, el hombro sobre el que llorar. Creo que a un nivel intelectual la filosofía también nos puede aportar algunas claves, y creo que nada de eso es psicoterapia, pero
pero es útil. Desde luego, lo que sí que creo es que los problemas se solucionan enfrentándolos y no con una cuestión de motivación. Hace un instante hacías alusión a una de esas frases tópicos del pensamiento positivo, bueno, más del pensamiento positivo de esa corriente, ¿no? Mi mejor versión. Claro, mi mejor versión, ahí hablamos de opciones, de distintas versiones, y se abren opciones a que yo sea de una forma u otra. Y en realidad, mi esencia, ¿dónde se queda? Si todo se limita a ser una versión, que contigo saco una, que con mi familia pongo otra, que ante el espejo pongo otra, y yo, ¿quién soy de todas esas? Claro, ¿no? ¿Dónde está la humanidad? Claro. La autenticidad, ¿no? Eso es, sí. La honestidad que han reivindicado grandes figuras de la psicología como Carl Rogers, ¿no? O como Fritz Perls. Es decir, el planteamiento de que esto, pues, todo esto nos impide el encuentro. El mundo puede que sea más bonito, pero o aparentemente más bonito, pero detrás de esas sonrisas estúpidas grapadas en la cara puede haber un niño llorando, ¿no? O puede haber otra realidad propia. Entonces, desde luego, estamos perdiendo la capacidad de mostrarnos auténticos y de permitirnos ser, ¿no? Y creo que también no es casual que si vemos los sentimientos de soledad en la población, vemos que conforme ha avanzado este buenismo y este pensamiento positivo, hay una correlación con el avance de los sentimientos de soledad profunda en las sociedades. Claro, y entonces, si el pensamiento positivo no es auténtico, y me ha gustado mucho porque es muy, muy gráfico, una sonrisa grapada en la cara, ¿no? Y por debajo hay muchas cosas que Jordi Hill de las que nos va a hablar. Si el pensamiento positivo no es auténtico, y además el entorno que nos rodea es no muy positivo, es más bien negativo, que además nos arrastra, ¿cuál es la opción mejor? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo lo que planteo en el libro, que hay una parte que es una crítica y que es lo que me gusta a mí hacer, que es criticar porque es fácil y no compromete, ¿no? ¿Verdad? Pero luego, bueno, pues sí que me sentí en el intento de dar una alternativa. Lógicamente no doy recetas, porque no creo que haya recetas, pero sí que planteo o invito a la gente a que lo que importante para mí es, digamos, algo así como ser una especie de soldado fiel y leal a nosotros mismos, ¿no? De acompañarnos en lo que hay. Yo tengo un cuadro en mi consulta que me hizo un grafitero que pone: amar es acoger y combatir, ¿no? Entonces yo creo que el amor en lo bueno todos lo entendemos bien, ¿no? Que es la alegría, es el cariño, es la ilusión, pero me parece que el dolor en la adversidad sobre todo es el acoger nuestro dolor, el darnos un hombro sobre el que llorar, el mirar nuestra miseria y nuestras fallas de una manera compasiva, pero también es el enfrentarnos y pelear por lo que es importante por nosotros, por protegernos, por poner límites, ¿no? Entonces también creo que el amor en el dolor tiene mucho de rabia amorosa, ¿no? ¿Qué hago para defendernos? Y bueno, pues todo esto puede parecer como innovador, pero este mensaje está, si tú lo miras antropológicamente, presente en un montón de culturas. De hecho, incluso si miramos la nuestra, si tú ves la Biblia, en la Biblia está el Dios del Antiguo Testamento que precisamente representa esta rabia amorosa, el defender, el castigo, el proteger, ¿no? Y por otro lado está el Nuevo Testamento, que representa todo esto, que representa la compasión, la empatía, el abrazo y el acompañarnos en el dolor. Entonces, para mí es una cuestión de eso, de honestidad, de congruencia y de lealtad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Buenaventura del Charco, por invitarnos a dejarnos de milongas y poner un poco los pies en la tierra y, como decía y he dicho varias veces, remangarnos y resolver. Pero no te vayas todavía, porque dentro de un rato voy a contar contigo de nuevo. Muchas gracias. Nada, gracias, de aquí. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad.
Jordi Gil Martín también es psicólogo, terapeuta y además es autor de la obra Aprende a cuidar de tu niño interior, publicada recientemente por Editorial Diana. En ella nos invita a conectar con nuestro yo niño para cicatrizar las heridas de la infancia y despejar así el camino para alcanzar una vida adulta plena. Hace un instante Benaventura nos decía, detrás de una sonrisa agrapada en la cara quizá hay un niño que llora, y de eso entiende mucho Jordi Gil. Jordi, ¿lo vivido en la infancia nos marca de forma irremediable? Claro, nos influye. Nos influye. O sea, nos da como unas secuelas, ¿no? Es como haber pasado el Vietnam infantil, tener unas secuelas postraumáticas, pero no tiene que ser de forma irremediable si se hace un buen trabajo de conciencia, de atención, de aprender nuevas formas de ser, de estar, de hacer. Un poco con lo que decía Ventura, pues bueno, el niño herido es como el Antiguo Testamento, pero se puede hacer un Nuevo Testamento basado en otros valores. Igual que ocurre en el pensamiento positivo, existen frases manidas como nunca debemos olvidarnos del niño que llevamos dentro. Muchas veces cuando algún autor o en una presentación nos hablan sobre el niño interior, muchas veces no acabamos de entender a qué se refiere. Nosotros somos adultos, nuestro niño quedó muy lejos. ¿Nos puedes explicar de una forma muy sencilla qué queremos decir cuando hablamos de nuestro niño interior? Nuestro niño interior es como una parte de nosotros, es como una memoria infantil que está formada de recuerdos, percepciones, y al fin y al cabo es como que nosotros vive un yo niño, un yo adulto, y también vivía un yo viejo, ¿no? Sí. Entonces hay como distintas partes de uno mismo, igual que hay la parte introvertida, la parte simpática, la parte antipática, y es una parte que ocupa mucho espacio en la psique, en nuestra personalidad, porque bueno, fueron muchos años. Entonces ahí se configura como una personalidad que no deja de ser una personalidad infantil, que según los daños que haya recibido, de menos a más daño, pues producirá más secuelas o condicionará más al yo adulto. Después esta fase que tú comentas, bueno, todas esas fases tienen un punto así como muy extremo, más importante no abandonarlo al niño interior que llevamos dentro, pero también es importante que descanse. O sea, tampoco es cuestión de pasarnos toda la vida pensando en nuestro yo infantil y en nuestro yo infantil traumatizado. Claro, pues si nos pasamos la vida mirando hacia atrás, nos estamos perdiendo ya no un futuro, sino el momento presente, que es el único que cuenta en cada paso de nuestra vida. Claro, nos perdemos el presente y también acabamos siendo víctimas del trauma infantil. Uh-huh. y no paramos como de traumatizar el trauma, ¿no? Que en eso yo también estoy de acuerdo con Ventura, ¿no? Que a veces todo esto de pensamiento positivista traumatiza mucho la relación con el dolor, con el enfado, con la tristeza, con lo desagradable, que simplemente son cuestiones que existen en la vida, que no son ni buenas ni malas, ni hay que demonizarlas, sino aprender a relacionarse con estas instancias existenciales, ¿no? Hay experiencias traumáticas, violencia, agresiones, etcétera, que evidentemente hirieron al niño que fuimos y cuyas consecuencias quizá se arrastran. Pero, ¿cómo podemos saber que nuestro niño interior está herido si la herida infligida fue más sutil? Porque, como decíamos al principio, cuando te di la bienvenida, no, un trauma no es algo terrible. También puede ser una situación en la que no es sabido responder. Pero, ¿y cómo puedo saber si mi niño está herido? ¿O todos tenemos niños heridos? Yo creo que todos llevamos un niño herido en menor o mayor medida. Uh-huh. Hay gente que ha sufrido mucho en la infancia y hay gente que ha sufrido poco. Yo creo que también es importante ver que es una evaluación. Después hay la parte de cómo detectar las heridas, que esto que comentas es importante porque a veces son sutiles y son difíciles de percibir. Pero lo que pasa es que el trauma va dejando como pistas. Entonces, si algo te pone nervioso, si de repente una amiga te dice que no a un plan y te alteras mucho, te pasas la hora pensando, una hora o toda la tarde pensando en ello, o si te desconectas muy fácilmente de la amistad o no te das placer. Entonces, ya sea por hipoactivación o por desconexión o por hiperactivación, por nerviosismo o desconexión, eso ya puede ser una buena pista si estiras del hilo que hay algún trauma infantil o adolescente no resuelto o no cicatrizado.
En tu obra Aprende a cuidar de tu niño interior, señalas que el autoconocimiento es esencial para llegar al niño que llevamos dentro. El pensamiento positivo, que es el tema del que hablamos hoy, ¿crees que bloquea de alguna forma que sintamos la necesidad de conocernos a nosotros mismos? Porque como todo depende de cómo me lo tome, yo no soy actor, sino que soy casi padecedor. Bueno, no sé si existe esta palabra, pero creo que nos entendemos. ¿Para qué me voy a conocer? Si total, de la misma forma que vino la desgracia, pongo cara buena o sonrío y la desgracia deja de hacerme daño. Bloquea la capacidad de conocerme, o sea, no la capacidad, la intención de conocernos un poco mejor. Sí, yo creo que también, claro, pensamiento positivista es un extremo y es una visión parcial. Entonces, claro, si a mí me dicen que la cuestión es estar en el paraíso, pues no aprendo a estar en el purgatorio, en el infierno o en el limbo. Y entonces ahí sí que puede ser que incluso abandone a mi niño herido, o no me trabaje la tristeza o el enfado, que no me trabaje lo que me cuesta. Entonces el abuso de pensamiento positivista puede producir pues esto que comentas, ¿no? Que la persona se conozca menos, que explore menos en sí misma, que no visite los sótanos de su alma y que también se pierda un poco la riqueza de trabajarse lo difícil, ¿no? Que cuando aprendes o sanas tu relación con el enfado, con la tristeza, después también hay como un obsequio, o sea, una, que aprendes algo, y segunda, que te llevas mejor con algo que antes te era difícil o dificultoso o te bloqueaba. O sea, que es como eso que dice Pablo Dobbs, ¿no? Que la oscuridad es luz no iluminada. Entonces, claro, cuando iluminas la oscuridad, después pasa a ser luz y se convierte en una riqueza interior y como una mayor capacidad de autoapoyo y autogestión. ¿Existe un proceso de curación de nuestro niño interior, Jordi? ¿Cuáles son los pasos indispensables en ese proceso de reparación de esas heridas que arrastramos? Claro, para mí el proceso de sanación es entrar en un proceso de conciencia, un proceso terapéutico. Y desde ahí el primer paso es detenerse, poner conciencia, ver la realidad que viví. Sí, muy importante esto que dice Ventura de no embellecer las cosas, que si tuve un abuelo maltratador, pues era un abuelo maltratador, porque yo creo que también somos como muy víctimas de la monarquía familiar, que el mal existe y a veces alguno de los familiares pues está perdido en su oscuridad y nos hizo daño, y a partir de ahí pues dar espacio a lo que fue fácil o lo que fue difícil. Y también premiarse un poco. Quiero decir que el niño herido superviviente es un campeón, ¿no? Claro, es como un superviviente de Mauthausen. Primero hay que inclinarse y no sentir pena o lástima, sino de conocer su fortaleza. Oh, qué bonito ese punto de vista. Me parece muy, muy tierno. Ese proceso de curación, imagino que, claro, es que estamos hablando de niños y somos niños que nos hemos convertido en adultos y como adultos, pues muchos nos convertimos a su vez en padres y madres. Ese proceso de curación es especial, bueno, de curación, no, de sanación de esas heridas de nuestra infancia. Imagino que sea especialmente importante cuando nos convertimos en padres y madres. Claro, el adulto que tiene un hijo tiene que estar lo más sano posible y proteger a su hijo de sus traumas. Que si tengo una dificultad con el enfado, tengo un trauma con el enfado de mi padre, esto tiene que estar más o menos subsanado para no hacer daño al pequeño. Después hay una parte de esto que tú dices de que a veces también a veces somos adultos y a veces somos niños jugando a ser adultos, y que también a veces el abuso de pensamiento positivista infantiliza a las personas, ¿no? Porque, bueno, hay que saber relacionarse con la parte fea del mundo o la parte desagradable, o simplemente, que yo creo también el adjetivo positivo, negativo, bueno, malo, es muy maniqueo, ha hecho sí. mucho daño, ¿no? Porque al final es tristeza, es enfado, son impulsos. ¿Me entiendes? Que yo creo que también ahí empieza un poco la tragedia, ¿no? Cuando se traumatiza un lado de la polaridad, ¿no? Nos convertimos en padres y madres y muchas personas no están dispuestas, o simplemente no es que no estén dispuestas, desconocen que sería mejor para ellos y para su relación con su familia sanar esas heridas que arrastran de su infancia. Siendo prácticos y bajando a tierra, las heridas de nuestro niño interior, ¿de qué forma pueden acabar hiriendo también a nuestros propios hijos? ¿Nos puedes decir 3 o 4 ejemplos que estás viendo permanentemente en consulta de heridas
de nuestro niño que de alguna forma perpetúo en mi relación con mi hijo? Claro, esto de estar en la tierra es importante, ¿no? Porque al final es lo que sucede en lo concreto, ¿no? Claro. Entonces, claro, puede ser, por ejemplo, ¿no? que una madre empiece a chillar a su hija porque va lenta. O porque se pone las zapatillas de una forma muy lenta, ¿no? Sí. Ahí ya vemos que no se respeta el tiempo del niño o niña y que también la persona pues tiene una aceleración que no toca. Había que investigar cómo fueron las mañanas en su familia de origen, ver qué le pasa, cuál es la angustia, ¿vale? Esto es un ejemplo concreto. También otro, pues a veces en los parques un niño se cae y se le dice qué torpe que eres, ¿no? Mm-hmm. En vez de inicialmente atender la caída, investigar un poquito y a ver qué ha pasado, ¿no? Después yo me acuerdo una vez que en un cumple mi hijo pues no estaba jugando con todos los demás y yo empecé a angustiarme porque igual lo estaban excluyendo. Bueno, me tocó mi medida de exclusión. Y entonces finalmente hablé con él y lo que averigüé es que él no quería jugar con los demás porque se ve que había una niña mayor que era la mandona y estaban los demás sometidos. O sea que esa no... que lo que yo vivía como exclusión era su libertad, que él no quería ser sometido. ¿Me entiendes? Pero, sí. Pero yo ya proyectaba mi película. Entonces, en estas cosas así como muy importantes del día a día es cuando el adulto, si pone atención y conciencia, va descubriendo que tiene que ver con él, consigo mismo, más que con el pequeño. Jordi Gil Martín es autor de infinidad de obras y una de las últimas hace referencia precisamente al tema de la autoestima. ¿El pensamiento positivo del que hablamos hoy afecta también a nuestra autoestima? Claro, para mí el pensamiento positivo, para mí es como... Yo creo que todo tiene una función sana y una función tóxica, ¿no? Esto es como un cuchillo, ¿no? Que puede servir para matar o para cortar el pan. Claro. Entonces yo la función sana así, en plan, como unas vitaminas, un chute, en plan... Tú puedes con todo, bueno, en esa función sí, lo que pasa es que también después, claro, tú puedes con todo, pero va a ser difícil. Entonces hay que poner realidad y como chute vitamínico me vale, pero son vitaminas. Después tienes que caminar y tienes que luchar. ¿Vale? Esto en un punto. Y después la parte de... que claro, ese chute inicial después puede venir un bajonazo de autoestima muy fuerte. Porque si de repente parece que lo tengo que conseguir, que tengo todo lo necesario para conseguirlo, que tengo las fases de Epicteto y no lo consigo, me viene una frustración muy grande. Con lo cual igual tengo que aprender a relacionarme con la frustración y con lo difícil y que a veces el chute no es suficiente, el chute vitamínico. A mí me nace también mucho ese libro que criticaba de forma clara y muy honesta. Había muchos pacientes de cáncer que se les invitaba a hacer visualizaciones para sanar el cáncer. Entonces, claro, ellos empezaban a hacer visualizaciones que sirvió energía, que sirvió luz blanca y el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasaba? Que no funcionaban. Ya. Entonces, encima que tengo cáncer, que me estoy muriendo de cáncer, me siento culpable y frustrado porque la visualización no me sirve, quizás es culpa mía que no sé visualizar, ¿me entiendes? Uf, claro. Con lo cual esa persona que bastante pena tiene con lo suyo, pues aún está peor, lo cual no quita que una visualización en un momento dado pueda ser sana, ¿me entiendes? Pero que no va a funcionar el 100% de las veces, porque si no sería Lourdes y Fátima juntos. Claro. Yo creo que también ahí hay una falsa promesa que no se cumple, ¿no? Es como un padre que te dice que no te va a fallar nunca. No, te va a fallar en algún momento. ¿Que va a intentar no fallarte nunca o fallarte lo menos posible? Sí, y ese es el principio como de realidad, que es mucho más sano que el principio de fantasía. Jordi Gil Martín, muchísimas gracias por recordarnos que sería conveniente que aprendiéramos a cuidar de nuestro niño interior y cicatrizar esas heridas de la infancia para, alcanzar una vida adulta plena. Muchas gracias por hacernos este huequecillo en tu mañana pero no te marches todavía, que ahora gracias dentro de un momento vamos a hacer un juego. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad.
Bueno, más que un juego, lo que os hago es una propuesta, porque me gustaría conocer vuestro punto de vista a partir de una serie de frases típicas del pensamiento positivo que he ido recogiendo. El pensador Goethe, en el siglo XVIII, decía: la corrección hace mucho, pero el estímulo hace más. La dejo sobre la mesa. Ventura, Jordi, ¿qué opináis sobre esta frase? ¿Se sostiene? ¿No se sostiene? ¿Qué consecuencias nos puede traer si nos la creemos? ¿Empiezas tú, Jordi, o...? Empieza tú. A mí me va ok que empieces. Vale. Bueno, yo creo que hay esta parte que él dice, ¿no? Del estímulo, ¿no? Es decir, o sea, al final, ¿hasta qué punto yo tengo la capacidad de poder negar una realidad interna que ocurre, ¿no? O sea, es decir, hoy en día se habla mucho de... Esto es algo que a mí me hace mucha gracia, de la objetividad, ¿no? Bueno, es que esto objetivamente no es tan traumático, o no es tan malo, o no es tan grave, ¿no? Pero ahí estamos negando algo objetivo, que es que a mí me duele. O sea, a lo mejor será grave o no será grave, pero objetivamente a mí me está provocando un sentimiento que como fenómeno es algo indiscutible, ¿no? No sé si me explico. Es decir, perdón el ejemplo, pero yo creo que se ve bien. Si yo, por ejemplo, veo a una chica y yo puedo entender que en los cánones de belleza de nuestra sociedad no es lo que se considera una tía atractiva, ¿vale? Yo puedo decir, vale, pues la corrección me dice que no es guapa, pero luego si miro el estímulo, es decir, si miro mi reacción y yo veo que estoy excitado y que tengo una erección, la realidad es que a mí esa chica me gusta, claro, tenga sentido o no desde un punto de vista objetivo. Uh-huh. Y yo creo que este es el problema, que estamos negando la realidad del impacto que tiene el estímulo en nosotros. ¿Jordi? Claro, yo en la línea... Claro, la corrección es como un ideal, entonces hay que ver el estímulo real. Y que a veces uno es como hay que ser educado en la vida, pero depende de quién me encuentre, pues quizás no tanto. Claro. Porque si no es como una ley moral que, bueno, sí, yo ya intento ser educado, pero claro, si me están aquí... ¿sabes? Y después hay esa parte, ¿no? Que es como en los funerales, ¿no? Que la gente dice, bueno, no te preocupes, seguro que tu hijo o tu padre ahora es una luz en el cielo, ¿no? Y digo, sí, ya, pero a mí me duele. Claro. Y lo estoy pasando fatal y no estoy para estrellitas, ¿no? Quizás más adelante pues, un poco de poética me da bien, ¿no? Que es esto un poco que yo creo que la militancia esta que yo también me apunto con Ventura de que hay que despertar la realidad interna de la persona como punto inicial. Bertrand Russell, filósofo británico del siglo pasado, sostenía que el mundo está lleno de cosas mágicas que esperan pacientemente que el ingenio aparezca para crecer. ¿Es verdad que hay cosas mágicas esperando? ¿O las cosas mágicas están ahí pero las tengo que coger? Bueno, yo creo que hay algo, si le queremos llamar mágico, ¿vale? O por lo menos lo que para mí es un optimismo real, que es la capacidad que tiene el ser humano de hacer frente al dolor, ¿vale? Entonces, creo que hay cosas en las que uno puede experimentar un crecimiento y un desarrollo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo me quedé huérfano con 22 años y te aseguro que espabilé de cojones, ¿no? Pero, lógicamente, fue un proceso en el que yo no puedo quedarme con que fue un crecimiento, ¿no? O una oportunidad, o algo que me pone la vida mágico para crecer y desarrollar. Fue algo increíblemente doloroso, fue algo que si yo a día de hoy te aseguro que prefiero renunciar a todo lo que aprendí por poder seguir abrazando a mis padres, pero ocurrió así. Entonces creo que al final lo que para mí es bonito, lo que para mí es mágico o profundamente optimista o esperanzador es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar la adversidad, y la adversidad duele porque la naturaleza de la adversidad es dolorosa, pero somos capaces de adaptarnos a ella y somos capaces de crecer ahí y de que aparezca algo en nosotros, ese instinto de supervivencia, esas fuerzas de flaqueza, que es lo que nos permite hacerle frente. Para mí eso es lo mágico.
También te digo, ojalá conectemos poco con lo mágico, porque eso es que nos pasan pocas putadas. Pero sí que creo que da un fondo como de confianza, ¿no? De, bueno, lo que venga, poder enfrentarlo. ¿Jordi? No, para mí hay una parte de que hay el niño herido, pero hay el niño que vi antes, que a veces, según las tradiciones psicológicas, se llama niño divino o el niño natural, que tiene esa parte de la magia, ¿no? Que es la confianza en la naturaleza, en la vida, en la bondad, que también hay una inocencia, que yo creo que sí que hay esa magia de la inocencia infantil, de la amistad, ¿no? De la empatía, que después tiene que haber se tiene que cuidar esa inocencia para que no sea muy dañada y también trabajar el tema del desencanto. Y para mí hay esta cuestión de, como comenta Ventura, de ampliar el concepto de magia, ¿no? Que la magia también es conectar con la fuerza interior. Hay gente que ha sufrido mucho y ha superado las vicisitudes de la vida, y eso para mí también tiene un punto de magia y de misterio. Y magia también es ir a un funeral y ver la realidad de la persona y no decirle cualquier estupidez o cualquier Mr. Wonderful. Para mí yo ampliaría, y magia también es ayudar a una abuela que se ha caído y un ciclista se detiene para levantarla, ¿no? Como ampliar el concepto de magia y de luz, ¿no? Qué bonito. Joyce Meyer, una autora americana, afirma que no se puede tener una vida positiva y una mente negativa. ¿Qué opináis de ello? Bueno, yo creo que... Bueno, no sé si quieres empezar tú, Jordi. No, dime, es que es muy suculenta esta frase. Vale. Yo creo que para empezar hay ahí como ese juicio, ¿no? ¿Cierto? Esa falta de aceptación de la realidad, ¿no? Como una vida positiva o una vida negativa. Mira, yo no lo sé, yo estoy contento con mi vida, pero es la vida que me ha tocado vivir. O sea, no sé si puede haber otra vida mejor, ¿no? O no sé si estoy teniendo una vida positiva. Porque yo creo que además el problema de esto es como... Es un poco también incluso como la idea de la autoestima, ¿no? Que te importe si es bueno. Pues, joder, pues eres un convenio de mierda, ¿sabes? O sea, que te importe porque es tuyo, ¿no? A mí me gusta esto de o sea, cómo a veces ponemos fuera la responsabilidad o lo que indica si algo es bueno o malo, en vez de nuestra propia experiencia, ¿no? Volvemos a esta negación. Me gusta mucho Viktor Frankl cuando él plantea que el sentido de la vida no es algo que tú le preguntas a la vida, es algo que la vida te pregunta a ti, ¿no? ¿Qué sentido vas a dar? Entonces yo creo que esto de si mi vida es positiva o negativa, creo que la cuestión es que eres tú el que decide si tú vas a ser congruente con tu vida y si tú decides que tu vida merece la pena ser vivida. Y ahí me parece que hay una parte en la que sí hay un componente de acto de libertad y de posicionamiento ante lo que ocurre. ¿Jordi? Claro, para mí, claro, tú pues, primero que es una parte como muy superficial, ¿no? La mente positiva o mente negativa. Tú tienes una mente y a ver cómo te la montas con ella. Y después, claro, tú puedes estar muy positivista y tener una vida que se va complicando o una vida, o te vas muriendo de cáncer, no sé, como que es compatible, ¿no? Porque si no, una cosa excluye a la otra. Y después, claro, para mí la autoestima sana es esa en la que te quieres y te cobijes, te vaya bien, te vaya mal. Pues si no, también esta parte que Ventura que es importante, ¿no? Que cuando te va bien es muy fácil ser happy, ser positivista, pero aquí el tema es qué pones tú, ¿no? ¿Qué sentido, como Viktor Frankl, cómo te posicionas tú ante lo fácil y lo difícil, ante la tristeza y ante la alegría? Que es más trabajarse un posicionamiento adulto maduro que no está ahí luchando y con un estrés para que todo salga luminoso, porque te va a venir un pendulazo que a ver cómo te cuidas después, ¿sabes? John Wooden, un reconocidísimo entrenador de baloncesto americano, decía que si no estás cometiendo errores, entonces no estás haciendo nada. Me siento positivo porque cometo errores. Ahí es nada. Bueno, la frase tiene mucho de cierto, ¿no? Uh-huh. Pues sí, claro, pues si no tiras a canasta no vas a acertar y por estadística alguna vas a cagar y de las cagadas aprendes, ¿no? Ya hay lecciones y todo esto, ¿qué duda cabe? Ahora, ¿tengo que alegrarme cuando tengo un error?
pues no es coherente. Es que yo creo que no es ser positivo o negativo, es ser coherente, ¿no? y honesto conmigo. Es decir, pues es normal que cuando yo cometo un error me duela. Y creo que si tengo que redefinirlo en una lección de vida o en un aprendizaje, pues quizá me estoy protegiendo del dolor o del error de una manera un poco neurótica, ¿no? Me cuesta llamarlo por su nombre, ¿no? Y le estoy poniendo... Bueno, en vez de crisis vamos a llamarlo recesión en diferido, ¿no? Y este tipo de cosas propias de los políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas son lo que son. Y sí, bueno, pues de lo malo luego uno saca lecciones y aprende cosas. Oye, pues qué bien, no eres un normal. Me alegra profundamente que así sea. Pero tener que protegerme y redefinirlo y hacer una pirueta mental para ver el vaso medio lleno porque me da miedo ver el vaso medio vacío, pues tienes que asumir que el vaso está como está y que puedas con ello. Uh-huh. Claro, para mí la fase es un... Claro, el fallo forma parte del aprendizaje, que en esto está ok, y que también como hay que pasar a la acción. Claro. Yo creo que estos dos aspectos sí que los tomaría, pero después hay la parte que yo creo que se confunden las cosas, porque claro, yo soy jugador de básquet, bueno, pues a mí fallar pues no me mola mucho. Otra cosa es que no me quede ahí estancado en el fallo ni demonizar la equivocación. La equivocación forma parte del vivir, del aprendizaje. Y claro, si no te equivocas nunca es que igual estás un poco estancado, pero que si no te equivocas, pues mejor, ¿me entiendes? Que si yo hago una entrevista y me sale muy bien, pues fantástico. Y si no me sale tan bien, pues también es fantástico en el sentido de que tendré que aprender algo al respecto, ¿no? Como que ahí volvemos a poner como demasiada carga traumática al demonio de la equivocación y que quizás no es un demonio, que quizás lo estamos demonizando. Y para terminar también seguimos con los americanos, seguimos con el deporte, en este caso béisbol, Roger Clemens. Creo que todo es posible si tienes la mentalidad, la voluntad y el deseo de hacerlo y además pones tiempo en ello. Yo le diría a Robert Clemens que se vaya a Ruanda, ¿vale? Y que coja a un niño soldado, que para hacerse niño soldado le obligaron a matar a su madre a machetazos, ¿vale? Y que vive en la miseria, en la enfermedad, en la depravación humana y en el horror. Entonces le diga que aunque no tiene educación, aunque no tiene nadie que le cuide, aunque no tiene posibilidad de estudios, ese tío puede llegar a ser catedrático de matemáticas de Yale, ¿vale? Y bueno, pues creo que no solamente será gilipollas, sino que además será profundamente cruel. Y le van a pasar por las armas, entre otras cosas. Bueno, creo que es lo que hay. Es decir, o sea, creo que hay que entender que yo le puedo poner un montón de ganas a ser jugador de baloncesto, pero es que yo mido 1,69, Paloma. Claro. ¿Sabes? Entonces, que seguro que si entreno, me esfuerzo y practico, pues seguro que aprendo a jugar mejor de lo que juego, que es francamente mal. Pero hay un hándicap que nunca voy a poder con ello, ¿no? Entonces, sin caer en el determinismo, ¿no? Yo siempre digo esto, Ortega, de yo soy yo y mis circunstancias, pero luego añado y también cómo decidí posicionarme ante ellas, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que hay unas circunstancias y hay una realidad de lo que yo soy que está bien y el problema es, esta frase suena muy bonita, pero ¿por qué no puedo asumir mis limitaciones? ¿Por qué no puedo decir esto yo no puedo, ¿no? Esto que decía Jordi Hill, ¿por qué demonizamos el error o el fracaso o la no competencia? Bueno, pues quizá amarme no es simplemente conseguir mis sueños, también quizá amarme es ver la parte de mí que es un puto inútil y aún así quererla y aceptarla. Y no te estoy diciendo que te vaya a encantar, ¿no? No te estoy diciendo que te voy a decir, ya qué bien, qué torpe soy, ¿no? Ya. ¿Sabes? La cuestión es si me puedo querer a pesar de eso. Jordi, ahí lo he dejado, ahí si me puedo querer, ahí enlaza directamente con muchas de las cosas que tú trabajas. No, para mí hay la parte esta de que no todo es posible, como que hay los extremos, y también lo que comentaba Ventura un poco también antes, ¿no? Que hay que respetar el destino de cada uno, ¿no? Que a veces estas fases son una falta de respeto, por decirlo levemente, de destinos que hay en la vida, que claro que hay que luchar todo lo posible. Yo creo que en todos hay un niño soldado que ha luchado, y que no todo será posible, que hay que intentar que sí, lo máximo,
pero también hay que aceptar que hay cosas que no. Y también esa parte de amar al inútil que llevamos dentro, y ya si no conseguimos amarlo, ¿no? Pues como mínimo respetarlo, ¿no? Pero sobre todo no decirle que debería ser de otra manera, que yo creo que es un poco la falta de respeto que a veces nos hacemos entre nosotros, ¿no? Bueno, esto es triste, pero tendrías que estar contento. Ya, pero es que estoy triste. Ya desde ahí partimos y desde ahí vemos dónde acabamos. Pues muchísimas gracias a los dos por este mano a mano con todas estas frases. Bueno, había infinidad, simplemente he escogido. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que casi todos son anglosajones. Bueno, casi todos no, salvo Goethe. Todos son anglosajones. No sé, quizá hay algo en su cultura que está llena de unicornios y brillis. Nuestra cultura por lo menos es distinta, pero es que se las hemos comprado, ¿verdad? Bueno, hay esta hegemonía del pensamiento anglosajón, y esto viene de una parte del pensamiento protestante, que tienen toda esta idea de que del materialismo, en el sentido de que te acercas a Dios a través del trabajo y que en la vida te va en función de cómo Dios quiere, que ya lo tenemos en una versión laica, y luego toda esta idea del sueño americano, del yes we can, ¿no? De la meritocracia, que es algo que puede tener sentido en lo académico, en lo deportivo, en lo laboral, pero que lo hemos pasado al mundo de las personas. Uh-huh. Y yo creo que tiene algo muy perverso, porque parece que ahora el valor de las personas depende de su productividad, de su capacidad y de su estética. Y me parece que el valor de los individuos reside en su hecho de ser humano. Esto no es una vaca que vale más porque da más leche. Jordi, yo creo que gran parte de la cultura anglosajona tiene como un carácter muy de ir hacia la imagen, como la imagen exitosa, ¿me entiendes? El American Way of Life, el pastor alemán, la Volkswagen, el monovolumen, Pop Stars, ¿no? Como un pendulazo hacia la imagen y la estética, que ahí se abandonan a sí mismos y hay una negación muy grande, y que además no ven el otro extremo, que también lo tienen en las calles, ¿no? Que tienen como mucha pobreza, mucha depresión y un sistema de salud muy abandónico, bueno, que son víctimas de su carácter también, y de años y años como que ese chute por la conquista, creo que ese chute quizás los ha perdido también a sí mismos. Buenaventura del Charco, uno de nuestros dos invitados en esta mañana, nos recuerda que no necesitas ser optimista. Necesitas ser honesto con cómo te sientes y qué sucede en tu vida. Y en base a eso, decide cómo afrontarlo, siendo fiel a ti mismo y no un gilipollas que va montado en un unicornio vomitando un arcoíris. En el programa de hoy hemos querido asomarnos a la posible falacia del pensamiento positivo de la mano de Buenaventura del Charco, y nos hemos mirado a los ojos a nuestro niño interior, ese que necesita que le mimemos, como nos ha invitado a hacer Jordi Gil. Muchísimas gracias, Jordi y Buenaventura, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde, tenemos una nueva cita la semana que viene, porque desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad.